Hola, buen día. Mi nombre es Yolanda Baena Mendoza, estudiante de la Universidad CIES, de la Maestría en Ciencias de la Educación. La actividad corresponde a la asignatura Seminario de Tesis. Como introducción tenemos que actualmente la deserción y la permanencia escolar son el reto a superar en la educación media superior en México. El interés de esta investigación surge de mi práctica docente, que tiene la necesidad de identificar los factores que conllevan al abandono, en especial al primer semestre de bachillerato. A continuación se estará presentando el anteproyecto de investigación, sus elementos y el marco teórico. Como tema de investigación se propone diseño de estrategias docentes para prevenir la deserción escolar y promover la permanencia en estudiantes de bachillerato del estado de Morelos. Como planteamiento del problema, podemos colocar al Colegio de Bachilleres del estado de Morelos como una zona semiurbana donde se está identificando que varios de los estudiantes se enfrentan a dificultades de adaptación a las nuevas exigencias académicas y sociales de este nivel educativo, por lo que es frecuente tener un alto índice de abandono escolar. En especial, de mi parte, considero necesario investigar los factores que ponen en riesgo la deserción y la forma de diseñar estrategias para favorecer la permanencia en esta etapa. Otro aspecto importante son los numerosos estudios que evidencian que las prácticas docentes y el ambiente escolar influyen significativamente en la permanencia de los estudiantes, especialmente cuando existen acciones de acompañamiento, seguimiento académico, tutorías oportunas y estrategias de inclusión que fortalezcan el sentido de pertenencia institucional. En cuanto al objetivo general, se propone analizar, diseñar e implementar las estrategias docentes que puedan contribuir a prevenir la deserción escolar y favorecer la permanencia de los estudiantes de bachillerato desde el primer semestre de su trayectoria en educación media superior. De esto, colocamos algunos objetivos específicos. Número uno, identificar los principales factores académicos, personales, familiares e institucionales relacionados con el tema de deserción escolar. El número dos, analizar las estrategias de acompañamiento y seguimiento que utilizan los docentes. Número tres, determinar cuáles estrategias pueden favorecer la adaptación, integración y permanencia de los estudiantes. Número cuatro, diseñar, proponer e implementar estrategias de intervención docente que contribuyen a fortalecer la permanencia escolar durante su trayectoria. De esto tenemos una pregunta detonante, que es ¿cuáles son los factores de riesgo y qué estrategias de intervención docente puede implementarse para lograr disminuir la deserción escolar desde el primer semestre de bachillerato en instituciones públicas de zonas semiurbanas en Morelos? Podemos tener algunas preguntas complementarias como son, ¿qué factores se relacionan con el riesgo de abandono escolar? ¿Qué estrategias utilizan los docentes para identificar a los estudiantes en riesgo? ¿Y qué acciones o estrategias de acompañamiento pueden favorecer la permanencia escolar? Tenemos también algunas delimitaciones. En cuanto a población, tenemos que se delimita solamente estudiantes y docentes del primer semestre de bachillerato en el nivel medio superior. En cuanto al geográfico, tenemos que es centrado únicamente en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, especialmente en el plantel de Santa Rosa 30, que se ubica en una zona semiurbana con acceso a zonas industriales y comunidades de producción agrícola. En cuanto a la temporalidad, tenemos que tendrá lugar en el ciclo escolar 2026-2027, solamente al semestre que corresponde a agosto-enero. En cuanto a institucional, tenemos que es al Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, llamado COBAE. En cuanto a la temática, tenemos que estar enfocado principalmente en las estrategias docentes y en los factores que pueden influenciar desde el entorno escolar, sin pretender explicar la totalidad de las causas, tanto las sociales o las económicas. La justificación de esta investigación tiene una gran relevancia social, ya que favorece la permanencia escolar, que puede contribuir a que los jóvenes continúen con su formación académica y tengan mayores oportunidades para desarrollar su proyecto de vida y contribuir a la sociedad. En cuanto a mi contexto profesional, en el último año se superaron los porcentajes de abandono escolar desde el primer semestre. Con esta investigación se busca que los resultados logren proyectar acciones concretas dentro del aula, ya que en este último año tuvimos una gran alta de deserción escolar.
En cuanto al marco teórico, tenemos que nos va a permitir fundamentar la investigación mediante la revisión de antecedentes y conceptos. Los antecedentes históricos más sobresalientes son que se realizó una encuesta nacional de deserción en la educación media superior por medio de la SEP en el 2012, en la cual se identificó que la información sobre las experiencias y las razones relacionadas con el abandono escolar evidenciaron la necesidad de analizar el fenómeno desde una perspectiva amplia, considerando tanto las condiciones individuales como las circunstancias sociales y escolares. Tenemos, por otra parte, que Hernández, Yaques y Montes Ramos determinan los factores de riesgo y abandono escolar en educación media superior. Dicen que se encuentran mayormente asociados a la reprobación, asociada a la falta de autorregularización en el aprendizaje y los malos hábitos de estudio. Palomares, en 2023, determina en su investigación que el abandono en bachillerato sigue siendo un problema importante en México y que se debe de tratar como un factor multidimensional que necesita ser abordado y atendido desde su contexto. Por otra parte, tenemos que Mendoza Rueles, en 2025, determina que la deserción escolar es uno de los problemas sociales que más impactan en el desarrollo humano. Sus causas y efectos son preocupaciones que el gobierno ha tomado como relevantes y lo ha implementado en sus políticas públicas que son dirigidas a la educación media superior, ya que en esta etapa es cuando las personas conforman una vocación profesional y un sentido de ciudadanía, ya que en esta etapa pues es cuando cumplen su mayoría de edad. En cuanto al marco conceptual, se abordan términos como deserción escolar, abandono escolar, permanencia escolar, trayectoria educativa, factores de riesgo, acompañamiento docente, tutoría, estrategias de intervención, inclusión educativa, atención a necesidades de los estudiantes. En conclusión, el anteproyecto representa una etapa fundamental antes de desarrollar la tesis, ya que permite organizar la investigación, establecer sus límites y construir una relación lógica entre sus elementos. Esta propuesta de investigación vincula la experiencia profesional docente con la investigación educativa, con el propósito de generar información útil para diseñar acciones de acompañamiento y prevención. En conclusión, podemos decir que esta investigación tiene sentido para transformar la práctica docente y en este caso en particular para favorecer la permanencia y el aprendizaje de los estudiantes de bachillerato. Aquí les dejo algunas referencias bibliográficas y sin más agradezco su atención.